Bona tarda, buenas tardes. Avui parlarem del cinema. El quart diàleg humanístic es titula Si ha muerto el cine, con Violeta Kovacic i Carlos Losilla. Segons una de les definicions, cinema és l'art plàstica en moviment, que compendia totes les arts. Aquesta definició en concret del començament del segle XX també va dominar el cinema com a setè art més enllà de les 6 arts clàssiques. Gravar imatges, la il·lusió del moviment que suposa el cinema, ha anat desenvolupant-se des del 1895, que és l'any de la primera projecció dels germans Lumière, fins als nostres dies. I ha anat desenvolupant-se des de la invenció tecnològica, ha passat a ser art, de l'art a l'entreteniment, i avui parlarem de la història del cinema, però arribant fins als nostres dies, i com avui, i fins i tot a la situació de la pandèmia, podem pensar el cinema o l'art cinematogràfic. D'això parlarem, com he dit, amb Violeta Kovacic, que és doctora en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfica per la Universitat Pompeu Fabra, és professora a la Facultat de Comunicació d'aquesta universitat i també de l'Escola ESCAC. Ha estat presidenta de l'Associació Catalana dels Crítics de Cinema, treballa per al Festival de Sitges i per al Festival Mannheim-Heidelberg, entre altres. I Carlos Losilla, també doctor per la Universitat Pompeu Fabra, també professor a la Facultat de Comunicació i a l'Escola d'ESCAC, escriptor, crític cinematogràfic, un dels programadors del Festival d'Autor de Barcelona. Entre els seus llibres està el llibre La invenció de Hollywood i també La invenció de la modernitat, i el seu últim llibre publicat és Diario del Cine 2019-2020. Muchas gracias por estar aquí, gracias al público que sigue siendo on streaming hoy, y doy comienzo a este diálogo para hablar del cine y de su situación actual, y a ver si contestáis si ha muerto o en qué fase, digamos, de agonía está, si todavía se puede considerar arte, y en general de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias Tamara por la presentación, también por la invitación. Me hace mucha ilusión compartir esta charla con Carlos y partir de una pregunta que creo que realmente es un reto por 2 cuestiones. La primera, ¿no? Esta pregunta que es ¿ha muerto el cine? Nos invita, yo creo, a una siguiente pregunta todavía más compleja, que Tamara yo creo que ya ha apuntado un poco una posible respuesta, que es finalmente qué es el cine, ¿no? A mí me ha gustado mucho en esta presentación que se plantean, yo creo, algunas de las cuestiones que antes de la charla, en este sentido, Carlos y yo ya apuntamos que pueden ser direcciones hacia dónde ir, que es esta relación del cine o esta condición del cine como arte, como espectáculo, como entretenimiento, su relación con lo tecnológico, que creo también que en el contexto, por ejemplo, actual de la pandemia, ¿no? Es interesante porque estamos en un momento en el que se están produciendo muchos cambios, pero que son cambios que en cierta manera además ya se venían anunciando, con lo cual podríamos decir que no serán coyunturales. Y en este sentido, yo me atrevo, digamos, un poco a lanzar esta pregunta que parte de la pregunta principal, ¿no? Que es qué es el cine, para saber, ¿no? A partir de aquí que es, si ha muerto o no, ¿no? Claro, o sea, bueno, antes que nada, muchas gracias a Tamara, muchas gracias a la Pompeu por este espacio que nos deja para hablar de esta cuestión, que es una cuestión, yo creo que irresoluble, pero que, bueno, vamos a intentar decir algunas cosas a partir de eso, y que Violeta ya ha planteado algo. En realidad, decía ella, ha muerto el cine. ¿De qué cine estamos hablando, no? Es lo que de alguna manera estabas diciendo ahora, ¿no?
Y esa es la gran cuestión, o sea, ¿de qué cine estamos hablando? ¿Ha muerto el cine? Sí, pero ¿qué cine? Algún cine, ¿no? El cine yo creo que como cuestión económica, yo creo que no muere nunca, de alguna manera. O sea, bueno, estamos en el capitalismo y a partir de ahí el capitalismo siempre se transforma, no muere ni nace, o sea, se transforma y punto, ¿no? Es decir, el cine, por lo tanto, si no está en las salas, estará en las plataformas y seguirá siendo lo que es o lo que era, como queramos verlo. En ese sentido, por lo tanto, el cine ni muere, ni nace, ni renace, simplemente se transforma. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta, yo creo, ¿no? Y esto lo hemos hablado ya Violeta y yo, el cine como cuestión cultural. La palabra cultural a mí me suena ahora muy mal también, o sea, me da escalofríos a veces porque la palabra cultura se utiliza ahora para cualquier cosa, con lo cual también tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con la palabra cultural, incluso con la palabra arte, el séptimo arte. ¿De qué arte estamos hablando, no? Pero bueno, aparte de eso, la cuestión es que sí, que el cine está sufriendo unas ciertas transformaciones y se trata de eso, de decir o de hablar de qué transformaciones está sufriendo y a partir de eso, como decía Violeta, de qué modo el cine se transforma. La pregunta, por lo tanto, ¿ha muerto el cine? Es un poco retórica. El cine muere, renace, resucita, etcétera, etcétera, pero la cuestión es a partir de qué y hacia dónde va en este sentido, ¿no? ¿Hacia dónde va? Y yo creo que hay que hablar de lo que significa el cine en cuanto... yo diría en cuanto visión de lo que puede ser el propio cine, ¿no? O sea, el cine ha sido hasta ahora una cosa y a partir de ahora puede ser otra cosa. Evidentemente, o sea, plataformas, como decía antes, etcétera, etcétera. A partir de eso, ¿qué puede ser el cine? Yo creo que esto es lo que nos tenemos que preguntar a partir de ahora, pero la gran cuestión yo creo que no es qué puede ser el cine en un sentido abstracto, sino qué podemos nosotros hacer porque el cine sea algo distinto a lo que está siendo o a lo que podríamos decir a lo que más o menos está derivando, lo que nosotros entendíamos por cine, ¿no? Entonces, esta cuestión de qué podemos nosotros hacer me parece que es fundamental. No sé si estás de acuerdo, Violeta, ¿no? Esta cuestión de... evidentemente ahí entra la crítica. ¿Qué puede hacer la crítica de cine para que esto sea una cosa distinta, ¿no? Para que el cine sea una cosa distinta. ¿Qué puede hacer el espectador cinematográfico y la espectadora cinematográfica para que todo eso sea absolutamente diferente respecto a lo que es ahora? Yo creo que estas son cuestiones que me parecen fundamentales ahora mismo, ¿no? Para entrar en lo que significa el cine, no únicamente en lo que ha sido y en lo que es, sino en lo que puede ser, que yo creo que es a lo que vamos, ¿no? Sí, también yo añadiría un poco el lugar que ocupa, ¿no? En el universo, como decías tú, de la cultura, del arte. En este sentido, antes cuando nos planteábamos un poco, ¿no? Al principio esta pregunta, ¿no? De qué es el cine, sí que hay una cuestión que a mí me parece anecdótica, pero sí que pero me parece igualmente interesante, que antes, por ejemplo, cuando Tamara en la presentación señalaba, ¿no? Cómo el cine nace con la proyección en público de los hermanos Lumière, ¿no? Hay esta cuestión de la proyección pública que está profundamente ligada con ese nacimiento del cine, por lo menos, ¿no? A nivel de lo que se ha ido escribiendo a lo largo de la historia del cine. Entonces, esta cosa del evento público, de la sala cinematográfica, evidentemente
yo creo que desaparecer no desaparecerá, no ha desaparecido, eso tampoco ha muerto. Sí que es cierto que, que esto sí que está cambiando, que hay otras maneras, ¿no?, de ver cine, con lo cual otras maneras, digamos, de experimentarlo de manera más individual. Pero esto implica también, digamos, dónde se sitúa entonces el cine en relación, ¿no?, a la vida cultural, a la vida artística. Es decir, en el momento en que hay ese nacimiento del cine, esa exhibición pública en el que el ir a la sala de cine, ¿no?, implica, casi podríamos decir, una especie de ritual. Eso genera también una especie de fascinación que yo creo que durante buena parte del siglo XX está presente, ¿no? Y esa fascinación también hace que el cine realmente sea, ¿no?, ese arte que en un primer momento se tiene que reivindicar como arte. A mí, es decir, lo comentábamos también Carlos y yo en alguna conversación alguna vez, ¿no?, de cómo en los años 40, ¿no?, desde las páginas de Calles do Cinema, una de los caballos de batalla es reivindicar el cine como arte, ¿no? Eso llega a un punto que parece que está totalmente superado, ¿no?, que ya no hace falta, ¿no?, reivindicar al cine como arte. Yo me pregunto si estamos en un punto o hemos pasado por alguna fase en la que quizá habría que volver a hacerlo para conciliar, ¿no?, la faceta de entretenimiento del cine con esa faceta artística que tiene que ver con lo estético, que tiene que ver con las formas, que no tiene que ver necesariamente con el relato, por ejemplo, ¿no?, con el tema. Y sí que me da la sensación un poco de que sí que ha habido un punto en el que el cine ha dejado de ser ese arte, ¿no?, que congregaba los distintos artes, ¿no? La literatura, la arquitectura, la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese punto de que el cine era casi, digamos, ese arte nuevo, resplandeciente, fascinante, ¿no?, que acaparaba el interés de la vida intelectual de los años del siglo XX, se ha perdido, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que tampoco esto no lo ha perdido el cine. Los que hemos ido viendo películas a lo largo... Nosotros. Claro, lo hemos perdido nosotros. Lo ha perdido la crítica en el sentido seguramente de haber perdido una capacidad, ¿no?, de reivindicar el poder del cine como arte aglutinador, ¿no? Por otro lado también, digamos, ¿no?, la intelectualidad, la sociedad, el mundo, pero digamos, el cine en sí no lo ha perdido. Es decir, el cine sigue ofreciéndonos constantemente valor estético, valor artístico, valor narrativo, cambios narrativos, cambios estéticos, y sobre todo nos sigue ofreciendo, yo creo, de manera absolutamente privilegiada una lectura o una visión, más bien diría, de lo que está pasando en nuestros tiempos. Y además casi diría que incluso en la época en que estamos viviendo, y diría incluso que esto va más allá de la pandemia, ¿no? Me refiero a una época en la que de muchos cambios, en relación, ¿no?, a cómo vivimos, a la relación con lo virtual, a la relación, ¿no?, que tenemos nosotros mismos con el mundo, ¿no? Y en un momento en el que además nos relacionamos con el mundo a partir todavía más de las imágenes, ¿no?, de la imagen de una pantalla de móvil, el cine en esto, aunque sea a veces de manera lenta, aunque sea a veces, digamos, poco a poco, nos ha ido ofreciendo pistas sobre cómo es este nuevo mundo, ¿no?, en el que estamos, con lo cual el cine sigue teniendo, yo creo, todo este poder, ¿no? Entonces, quizá lo que falta, digamos, es, quienes hemos desplazado el cine de ese lugar central hemos sido nosotros, finalmente, no lo sé. Sí, por eso cuando decías nosotros, sí, yo te sí, asentía sí. de alguna manera, porque creo que sí, que en el fondo la culpa, si es que hay alguna culpa, con muchas comillas, entre todo eso, la tenemos nosotros, ¿no? Es decir, y cuando digo nosotros, digo los que estamos en el cine, en el mundo del cine, pero también, y tengo que decirlo, en el mundo que está alrededor del cine, el mundo cultural, aunque
aunque la palabra cultura cada vez me produce más sarpullidos, pero también hay que decirlo, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por cultura y si el cine entra dentro de eso que llamamos cultura, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con el cine cuando se habla de cultura? Pues más bien poco, ¿no? Últimamente no cuenta para nada. Y entonces ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Ha muerto el cine? En el campo de la cultura sí. Yo lo diría rotundamente. Porque cuando determinados críticos, críticas que tienen que ver con el mundo, por ejemplo, con el universo de la cultura en general, con el universo de la literatura, por ejemplo, con el universo del arte, hablan de cine, la verdad es que vemos que hay bastantes carencias ahí. Entonces, yo no sé qué pensar a veces, ¿no? Es que no saben por dónde va el mundo del cine o por dónde van. Entonces eso a mí me produce algo parecido al malestar, ¿no? Y no sé si hablar del malestar de la cultura como hablaba Freud, porque evidentemente no lo puedo comparar, ni mucho menos, pero sí que hay algo de inquietud y malestar respecto a la cuestión del cine en el universo de la cultura en general o del mundo del mundo cultural o como queramos llamarlo. Es que eso la verdad es que me da exactamente igual, ¿no? Entonces, pero ¿de qué modo vemos eso o de qué modo se ve eso en el mundo de la cultura, ¿no? Eso me parece a mí que es algo fundamental porque decimos, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Muchos críticos y críticas de cine, ¿en qué estamos diciendo? Y lo que decimos, que yo creo que sería lo fundamental, lo que decimos, ¿qué tiene que ver con algo que a su vez tiene que ver con el mundo de la cultura? En ese instante yo me pierdo, ¿no? Yo, si me permites, Claro. te voy a hacer dos preguntas, un poco en la línea de lo que decías tú. La segunda creo que sé la respuesta, pero me interesa que la comentes porque sé la respuesta, porque en el fondo la hablé contigo una vez. La primera, si crees que todo esta distancia entre un cierto mundo cultural y el cine tiene que ver con la necesidad de estar pensando constantemente el cine en términos de relato. Que a mí es una cosa que sí que por lo menos me viene preocupando un poco, ¿no? De hecho me hace gracia, ¿no? Porque algunas veces que he leído algunos artículos tuyos, ¿no? Que había como una cierta idea que yo también lo comentaba medio en broma, ¿no? De impugnar la puesta en escena, en el sentido, ¿no? De decir, no, la puesta en escena ya no puede ser el eje a la hora de hablar del cine. Yo he de reconocer que tal y como están las cosas, creo que hay una necesidad brutal de volver a la puesta en escena, porque sigue siendo el motor de una concepción estética del cine y además es, podríamos decir, el enlace entre la forma y el fondo, entre lo estético y el tema. Entonces, en un momento en el que parece que lo importante es el tema, para poder volver a la forma, para poder volver a esas raíces, podríamos decir, más artísticas del cine, me parece interesante, ¿no? El puente de la puesta en escena. Pero bueno, la pregunta en cualquier caso es esta, si quizá no hay hay un acercamiento constante al cine, ¿no? A partir de lo temático. Y luego también la otra pregunta es ¿en qué momento de la historia el cine deja de ser, ¿no? Ese eje central que estaba siendo en el siglo XX a nivel de construir el mundo, ¿no? Intelectual, ¿no? De hecho, como sabíamos que tendríamos esta charla con Carlos, las últimas semanas, por ejemplo, ¿no? Yo estaba leyendo una biografía de Susan Sontag y no paraba de mandarle fragmentos a Carlos porque me llamaba mucho la atención. He de reconocer que no
no conocía algunos de los textos de Sontag sobre cine y me llamó la atención el papel de Susan Sontag en relación al cine, pero cosas además, ya no únicamente las 2 películas que hizo bajo la influencia absoluta del cine de Bergman, ya no solo también algunos artículos suyos, sino, por ejemplo, un hecho que me llama muchísimo la atención es que hay una película experimental de Jack Smith titulada Flaming Creatures, que podríamos decir que es como la película de culto por antonomasia, ¿no? Una película experimental, hecha desde los márgenes, muy provocadora además, ¿no? Y es una película que fue censurada, quien la proyectó fue Jonas Mekas en Nueva York y Jonas Mekas hubo un pequeño juicio, no sé hasta qué punto era un juicio, pero bueno, y el testigo, uno de los testigos a favor de Jonas Mekas era Susan Sontag, es decir, que Susan Sontag en su momento estuviese implicada con una película con Flaming Creatures, que insisto, es una película absolutamente experimental, provocadora, radical, en lo formal, en todo. Me parece como muy significativo de una cierta vida cultural, ¿no? Y el rol de una figura, ¿no? Que clarísimamente vinculada con la vida intelectual de la época y significada con esta película. Es decir, me cuesta tantísimo imaginarme esta escena hoy en día. De entrada me cuesta imaginar, ¿no? Una película como Flaming Creatures, pero... Yo creo, perdona que te interrumpa, Violeta, que ahí está la pregunta, ¿no? ¿Ha muerto el cine? Con lo que estás diciendo, ese tipo de cine y ese tipo de visión del cine quizás sí, ¿no? Sí, cuando también, hablas de Susan Sontag hablando sí, de... también es cierto que decía, me cuesta imaginar una película como Flaming Creatures, pero no es verdad, eso podría existir. Lo que me cuesta es que existiera la escena. O sea, esa escena de que de repente, ¿no? Se convirtiera, ¿no? en una película tan importante y el rol, ¿no? de esta figura en ¿no? en relación a la proyección y a la visibilidad, ¿no? de una película como Flaming Creatures. En cualquier caso, mi segunda pregunta, ¿no? sería un poco en qué momento, ¿no? esa centralidad del cine en relación a la vida intelectual y cultural, ¿no? deja de ser así, ¿no? Sí, bueno, a ver, tú lo has dicho, o sea, la centralidad del cine, ¿no? O sea, ¿en qué momento el cine deja de ser centralmente cultural? O sea, o al revés, culturalmente central, ¿no? O sea, ¿en qué momento el cine deja de tener un papel, de desempeñar un papel en la cultura? Yo creo que de eso ya hace bastante. Podríamos decir que quizá en los años finales de los 70, principios de los 80, ¿no? El cine, pues bueno, pues hay otros tipos de visiones audiovisuales que están entrando en lo que significaba antes el cine y que impiden que de algún modo el cine sea lo que había sido anteriormente. Yo creo que aquí sería el momento adecuado para introducir las imágenes, ¿no? Las imágenes que lo que decía Violeta me parece absolutamente fundamental y algo que no tenemos que dejar de lado, que es ese momento en el que el cine deja de ser puesta en escena, digamos ya la expresión, ¿no? Sí, veo que estás haciendo así. Perdón, no, más que nada... O sea, no, si podemos parar aquí, por favor. Sí. Vale. No, yo sí que hay un punto en el que insisto en el hecho de que yo creo que, es decir, yo creo que el cine no ha dejado de ser puesta en escena. Creo que la aproximación al cine ha dejado de centrarse claro, en sí, motivos no, como la por puesta en supuesto, escena. sí. Y en el fondo cuando digo esto Claro, me siento... No, pero aquí entramos en la cuestión de la crítica, Sí, sí. Que es otro de los grandes debates de ahora, ¿no? O sea, ¿qué hace la crítica? ¿Qué hacemos nosotros y nosotras como críticos? Sí. Y a partir de ahí, bueno, nos gustaría, habíamos hablado con Violeta de presentar estas imágenes en el sentido de decir, es una película, primero, la que vamos a ver de 1940 y ¿qué? 92, 43, ¿no? Sí. Una película de Jacques Tourneur,
I Walk with a Zombie. Yo anduve con un Yo anduve zombie, con sí. un zombie, según la traducción muy espuria castellana. Y después veríamos un fragmento de una película de Pedro Costa, del 2000, ¿qué año es? Juventud en Marcha. 2006, no, 2000, sí, en no, cualquier no, caso, de la sí. primera decena de la primera década de los años 2000, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. Con esto queríamos un poco ver cómo la continuidad de un cierto sentido de la puesta en escena en el cine está. Sí, ¿Hasta qué punto, como decía ahora Violeta, que me parece muy importante lo que ha dicho, nosotros somos capaces de verlo, ¿no? Y nosotros somos capaces de seguir bueno, y de viendo recogerlo, eso. ¿no? En cierta manera, o sea, Sí, perdón. Entonces me gustaría ver ahora el fragmento, que viéramos este fragmento de Yo anduve con un zombie. Este fragmento de una película de principios de los años 40, que es una película en principio de terror, ¿no? de lo que era el género en aquel momento, pero que juega con un concepto del claroscuro, de lo que quiere decir el Here, you turn and face a banyan tree on the hill. Walk toward it and keep walking. Keep walking, Miss Betsy, and you'll come to the crossroads. There's a guard there, count of 4. He keeps the crossroads, but he won't do you no harm. When he sees the voodoo patches, he'll let you pass. Fíjense, por ejemplo, en este momento, una película de principios de los años 40 que juega con este concepto del claroscuro, de la puesta en escena de lo claro y de lo oscuro, o sea, claro-oscuro, o sea, sin más. Pero estamos hablando de una película de terror, Sí, que en de lo que el era fondo, un género en aquel momento, ¿no? Bueno, y que en el fondo yo sí que creo que toma algo, digamos, muy esencial dentro de un género como es el terror, que es la cuestión atmosférica, ¿no? O sea, Claro, sí. el terror entendido, ¿no? como Como esta atmósfera. creación de una atmósfera. O sea, claro, o sea, a mí ahora, si yo estuviera al mando del ordenador y tal, lo pararía y diría, ¿de qué manera esto, en el fondo, es absolutamente vanguardista? El cine de ahora podría ser algo vanguardista, ¿no? O sea, podría ser absolutamente moderno, algo que escapa absolutamente a todo tipo de narración. Incluso de las protagonistas, de los personajes de la película, ¿no? Es que es todo como muy... no deja espacio a lo que es narrativo. Está yendo mucho más allá. Pues, por ejemplo, estos planos y con esto enlazaremos con el próximo fragmento, de qué manera la película, aquí estamos viendo de qué modo se enfrenta a una especie de alucinación, ¿no? Es decir, no estamos ante algo narrativo, estamos ante algo que el cine de Hollywood en aquel momento, que era narrativo, está haciendo algo completamente distinto. Y yo lo quería decir por ese lado, y lo hablamos también estos días, de qué manera el cine
lo que llamamos cine, sobrevive, que es cuando vamos a ver el fragmento siguiente, ¿no? Sobre todo a partir de aquí, como decía Violeta, la atmósfera gana, pero esa atmósfera es la puesta en escena, de alguna manera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, y además es la puesta en escena, digamos, muy vaciada del relato en esta escena. Claro, Que eso claro, es lo que yo creo que es o sea, no está contando nada aquí, ¿no? O sea, es simplemente... sí que está contando lo atmosférico, ¿no? Está relatando, pero ¿no? narrativamente Exacto. apenas hay nada, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que cuenta es, pues eso, lo que significa la puesta en escena del claroscuro, de un cierto expresionismo en ese momento, que no tiene nada que ver con el expresionismo anterior del centro europeo, ¿no? Y a partir de aquí me gustaría pasar, si podemos, al siguiente fragmento, de cómo hemos visto, por ejemplo, al personaje del negro, de ese gran tótem, digamos, ¿no? que se erige aquí, y verlo aquí, si podemos pasar al fragmento de la película de Pedro Costa, que es donde iríamos ahora. Que es Juventud en Marcha. Que es Juventud en Marcha, y que es de ¿cuántos años después? Más de un siglo, en cualquier caso. Ay, perdón, más de medio siglo. No, disculpa. sí, tampoco. Sí, más de 50 años, es decir. Sí, porque... 60, sí. unos 60 años. Más de 60 años. Portugués, absolutamente ajeno, entre muchas comillas, a lo que hemos visto ahora, a esa misma tradición, ¿no? Yo quería hablar de esto, que significa la tradición de una cierta puesta en escena, ¿no? Cómo sobrevive a lo largo de los años. Y aquí yo creo que, ¿no, Violeta? Es que en este la sentido, puesta en escena sí. sobrevive desde que el claroscuro... Y la manera también, yo creo, además hay una cosa que tanto en la escena anterior como en esta, como en general en el cine, por ejemplo, de Pedro Costa, hay algo que tiene que ver también, digamos, casi con los cuerpos, con la manera de filmar estos cuerpos, con la manera, digamos, de... Que me parece interesante porque además hay una cosa que es que cuando hablamos, ¿no?, de puesta en escena más o menos vaciada, de relato, hay una sensación, ¿no?, como si fuese algo frío, ¿no?, que no apela a nosotros. A mí la primera escena me parece, digamos, en relación a lo sensorial, en relación justamente a entender, ¿no?, o acercarse, ¿no?, a estos personajes, al descubrimiento que estos personajes están haciendo de todo aquello que están viendo, del universo que tienen delante, que me parece además muy interesante. Con lo cual, digamos, hay una cierta cercanía, ¿no? No es una cosa estética que no apela a nosotros, ¿no? O sea, sino todo el contrario, que la estética, en cierta manera, nos seduce, nos cuenta cosas, nos transporta a un lugar, nos hace sentir una serie de sensaciones. Y de hecho hay una cosa con esta supervivencia de la puesta en escena y de una serie de imágenes a lo largo de la historia del cine, que yo creo que se produce una cuestión muy interesante, que es cómo Jack Turner en Yo anduve con un zombie lo que hace es plantear un cine de terror y fantástico determinado por una puesta en escena, ¿no?, muy atmosférica. Y cuando esta puesta en escena se traslada al cine de Pedro Costa, que hace un cine, podríamos decir, sí, pero además
con un discurso político muy marcado, con una con un acercamiento también, podríamos decir, con una preocupación social. ¿De qué manera, por ejemplo, si podemos parar en este plano, de qué modo? Claro, es que aquí es donde ibas, sí, pero aquí donde ibas que finalmente lo que se consigue con esta supervivencia de la puesta en escena es que aquí, digamos, en este contexto, ¿no?, político, social, retrato de la marginalidad en el Portugal contemporáneo, ¿no?, que puede hacer un Pedro Costa, de repente en las imágenes aparece la posibilidad de lo fantástico, ¿no? Y la posibilidad de recuperar los años 40, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Con lo cual hay una especie de recuperación, algo que te dice, bueno, podemos seguir yendo por el camino que íbamos antes, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, volviendo a lo que sería, ya podemos volver a las imágenes también, a lo que sería el comentario de hoy, ahí es donde está la cuestión, ¿no? ¿Podemos regresar a aquello sin necesidad de nostalgia, sin necesidad de...? Pero es que yo creo que el cine lo está haciendo. O sea, creo en esto que el cine sí que lo está haciendo y creo que son una serie de aproximaciones, claro. Es decir, la aproximación de Pedro Costa al cine de Jacques Tourneur no es nostálgica. Claro. Es, casi diría, de pasión estética. La aproximación de un cineasta como Bertrand Bonello y una película maravillosa titulada Zombie Child, que tiene apenas 2 o 3 años. Que tiene mucho que ver con... Sería la cuestión, la tercera parte de esto, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo. No es nostálgica, pero es una película, por ejemplo, que trata sobre esa supervivencia, lo político, sí, sobre cómo, digamos, la tradición y el pasado, digamos, sigue presente en la actualidad o en el momento, ¿no?, en que se esté viviendo, ¿no? Es una película y que añade de alguna manera también el componente político. Exacto. Que evidentemente una película como Yo anduve con un zombie en los años 40 no podía hacerlo, ¿no? Pero es una continuidad. Y entonces yo creo que vamos por ahí, ¿no, Violeta? En ese sentido, ¿de qué manera nosotros, los críticos, las críticas, tenemos esa responsabilidad de hacer visible esa continuidad? Y cómo eso se está haciendo o no se está haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que al menos se intenta o al menos sí que se... Bueno. Pero sí que es cierto, digamos, en este sentido, que esa supervivencia está, esa voluntad de volver a la puesta en escena por la parte del cine está. Todo se ha dicho que cuando veíamos, ¿no?, o cuando planteábamos lo de las imágenes, a mí se me ocurría, y se lo comentaba Carlos, un ejemplo casi podríamos decir inverso, de supervivencia malentendida, ¿no? Que es no sé si alguien la ha visto, una serie reciente que se titula Mrs. América, que retrata la confrontación, podríamos decir, entre el movimiento feminista de los años 70 y la figura de una mujer conservadora de nombre Phyllis Schlafly, que está haciendo todo lo posible para evitar que se haga una enmienda en favor de la igualdad de los hombres con las mujeres. Toda la serie va retratando, ¿no?, esta confrontación entre estos dos polos y termina, no es un spoiler a nivel narrativo, termina con una imagen de la protagonista, Phyllis Schlafly, protagonizada por, se me ha ido el nombre en la cabeza, Carol en la película de Todd Haynes, la actriz, por favor, Cate Blanchett, perdonadme. Cate Blanchett. Interpretada por Cate Blanchett, que además es la productora de la serie, y el último plano es Phyllis Schlafly, esta mujer conservadora que a lo largo de la serie ha tenido, digamos, o ha mostrado, ¿no?, que va anteponiendo bastante, ¿no?, lo que sería, digamos, su papel en la política y en el mundo laboral a cuestiones más familiares, ¿no?, con lo cual se presenta también una contradicción a lo largo de la serie en este sentido. Pero termina con un plano de ella sentada en la cocina de su casa pelando unas patatas. El plano es exactamente, y en este sentido es una especie de, podríamos decir, de copia evidente, con lo cual buscada,
de una película, casi podríamos decir, ¿no?, que la película más fundamental dentro de la historia del cine en relación, ¿no?, a una cierta perspectiva feminista, que es Jeanne Dielman, la película de Chantal Akerman. Que en un momento, Jeanne Dielman, por si alguien no la tiene presente, ¿no?, trata de esta madre, ama de casa, prostituta en sus ratos libres. en sus ratos libres, ¿no? Y Akerman lo que va haciendo es mostrando, ¿no?, mostrando la rutina de esta mujer, ¿no?, en su casa con las tareas del hogar, a partir de un tiempo que se dilata tanto que por momentos es absolutamente extenuante, ¿no? O sea, hay una postura política muy radical, ¿no?, de mostrar, de entrada, ¿no?, esta cosa muy de Akerman de mostrar, ¿no?, las acciones de las mujeres dentro del hogar, ¿no?, pero a partir de una puesta en escena radical que implica que el plano de Delphine Seyrig, la protagonista de Jeanne Dielman, pelando unas patatas, dura unos 3 minutos. Claro, en la serie, en Mrs. America, son los 40 segundos más o menos del final de la serie. Con lo cual hay un punto que es como se recupera esa imagen de Mrs. America a partir de lo simbólico, ¿no?, de la mujer en el hogar pelando las patatas. Pero se obvia la parte más radical de la propuesta o más subversiva de la propuesta de Akerman, que tiene que ver con la puesta en escena, que tiene que ver con la duración del plano, que tiene que ver con que esos son 3 minutos sentados en la sala de cine viendo a esta mujer, ¿no?, haciendo esta acción tan concreta, ¿no? Entonces hay un punto ahí que dices, ahí algo se ha perdido. Es decir, queda la imagen, queda el icono, ¿no?, por así decirlo, pero se pierde el valor, yo diría, subversivo de la puesta en escena. Lo digo un poco porque creo que en el fondo eso muestra que a veces sí que, ¿no?, la manera en que además me parece representativo, ¿no?, que Akerman se vuelva a poner en valor hoy en día, ¿no?, y creo que dice mucho, ¿no?, también de la época en la que estamos y evidentemente lo celebro tantísimo, ¿no?, pero sí que me parece también sintomático que lo que se pierda sea justamente, ¿no?, yo diría la parte más pura, ¿no?, del cine de Akerman, que no tiene que ver únicamente, ¿no?, con el gesto de pelar la patata, sino que tiene que ver también con el gesto de mantener la cámara ahí durante minutos y minutos y minutos, ¿no? Y eso me parece representativo. Sí, totalmente. Pero yo creo que, y me parece que lo estábamos de alguna manera tácitamente hablando y comunicándonos antes, la cuestión es, ¿somos capaces ahora de ver eso? ¿La crítica ahora es capaz de ver eso? Yo creo que ahí está lo que conecta con el título de esta sesión, ¿no? O sea, ha muerto el cine. Ha muerto el cine por culpa del cine, ha muerto el cine por culpa de la crítica, está muriendo el cine por culpa de la crítica. ¿Es capaz la crítica de ver lo que estaba contando ahora Violeta con todo lujo de detalles? Es decir, toda esa cuestión de la puesta en escena. Todo eso, ¿es capaz ahora la crítica de darlo a ver a un público que sea más amplio que el público estrictamente de lo que es el público del cine, y etcétera, etcétera? Es decir, la crítica actualmente es capaz de comunicar eso a un público que vaya más allá de la cinefilia de siempre, porque yo creo que antes la crítica era capaz de eso, ¿no? O sea, creo que lo hemos hablado a veces, ¿no? Pues desde, pues eso, decías antes, Susan Sontag, hasta lo que queramos. Había un cierto abrirse de la crítica hacia, y al revés, de la crítica hacia la cultura y de la cultura hacia la crítica de cine también. Ahora yo creo que ese circuito se ha cerrado, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, se ha cortado. En ese circuito hay una especie de cortocircuito, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ese circuito no acaba de funcionar últimamente. No sé qué piensas, Violeta, de eso, ¿no? Sí, no sé. Por todo lo que decías ahora, ¿no? Porque está muy bien todo lo que decimos de lo que hemos dicho del
del cine de Jacques Tourneur, del cine de Pedro Costa, lo que comentabas ahora de Jean Dielman, etcétera, etcétera, pero somos capaces, y yo creo que esa es la cuestión que nos mueve ahora, ¿no? Somos capaces de comunicar eso a un público más amplio, más allá de lo que es estrictamente el cinéfilo o la cinéfila. Sí, sobre todo que yo creo que esto más allá, digamos, de lo que genera, ¿no? También este rol de la crítica, incluso de un cierto periodismo, es un poco finalmente qué es lo que sucede entonces con una serie de películas que yo creo que en algunos momentos hubiesen sido, ¿no? Absolutamente fundamentales a la hora de construir, ¿no? Una visión cultural de lo que está sucediendo en nuestra época. Sí que es cierto luego que se dan ahí ¿no? Un caso reciente que me parece interesante es el de la última película de Luis López Carrasco, El año del descubrimiento, que es una película que todo se ha dicho seguramente también por la pandemia, como ha habido menos estrenos, ha sido una película que ha dado mucho que hablar, ¿no? Y que, sobre todo que ha sucedido una cosa que a mí me parece interesante, que de hecho me gustaría que sucediera más, ¿no? Que es que el debate en torno a esa película se traslade, no pase únicamente por la crítica de cine. ¿Me explico? O sea, que la puedan abordar, se pueda abordar desde otras perspectivas, ¿no? Es cierto que es una película que tiene que su contenido político es muy directo, es una película que en cierta manera, ¿no? Parte, ¿no? de una premisa, ¿no? de retratar, es un documental sobre un poco la vida 90, política, social de España, exacto, en los años incluso 80, 90, ¿no? Y además que apela también a algo muy reciente como es, y que nos ha tocado vivir más o menos a todos, como es la reciente crisis financiera, ¿no? Con lo cual, digamos, yo creo que eso propicia, ¿no? Invita a otras perspectivas, ¿no? Acercarse a la película, pero me parece, ¿no? Me parece un caso tan aislado y sobre todo pensando realmente, por ejemplo, la anterior película de este director, de Luis López Carrasco, titulada El futuro, es una película que es maravillosa, es una película que realmente todo lo que ha estado pasando en los últimos años en el contexto, diría, político español, de plantearse de manera abierta qué es lo que ha pasado, qué era exactamente la transición, hasta qué punto, digamos, la transición era una cosa u otra, hasta qué punto la transición no ha supuesto una herida abierta, hasta qué punto estas dudas respecto a la transición han aparecido en el momento en que se produce una crisis financiera. Es decir, esto en cierta manera, yo lo he estado escuchando en la radio, en los programas informativos en los últimos años, ¿no? Y de repente lo veías en la sala de cine, en una película como El futuro, en la que todo esto, sin embargo, no se explicitaba. Y todo esto se revelaba a partir, ¿no? de las texturas, casi diría de la propia naturaleza, ¿no? de las imágenes, ¿no? Sí. Y me parece no me parece extraño en este sentido que una película como El futuro haya sido una película que haya pasado más desapercibida y que El año del descubrimiento tenga mucho más o haya podido tener un poco más de visibilidad, ¿no? En cualquier caso, justamente, ¿no? Me parecen como dos películas fundamentales para entender, ¿no? La estética contemporánea, para entender si tuviese que explicarle a alguien de fuera de España qué es lo que está sucediendo con el cine español, les diría que vieran las dos películas de Luis López Carrasco porque me parecen de lo más interesante que ha salido últimamente. Pero es que además hablan sobre nuestra historia, hablan sobre nuestra época, hablan sobre nuestro presente. Entonces ahí es de nuevo donde vuelvo a la cuestión que comentaba antes, ¿no? De cómo creo que el cine en sí realmente no ha perdido ese poder, ¿no? De hablarnos de todo esto. Pero en cambio es mucho más, lo hemos puesto en un lugar mucho más frágil, ¿no?
a la Bueno, hora de hablar de él, ¿no? yo creo que, o sea, todo lo que estás diciendo es absolutamente vigente ahora mismo, y me parece que creo que tiene mucha importancia lo que significa el cine en una cuestión, en un sentido general, podríamos decir, pero la pregunta continúa siendo la misma, ¿no? Es decir, cuando decimos aquí, y volvemos a la pregunta inaugural de esta sesión, ¿ha muerto el cine? Queremos decir, ¿ha muerto el cine? Por ejemplo, todo lo que tú estás diciendo, ¿quién lo recibe todo eso? ¿Y quién lo pone en cuestión como tú lo estás poniendo ahora, ¿no? O sea, nosotros porque ahora estamos, bueno, que somos, bueno, tú eres y yo soy alguien que está hablando de cine en nuestras clases, pero a mí lo que me interesa, y no sé si estás de acuerdo, Violeta, es de qué modo todo eso puede abrirse a un concepto de lo social en general, ¿no? De qué manera el cine puede abrirse a lo social y de qué manera el cine puede tener la misma influencia que tiene la literatura, que igual tampoco la tiene ahora, o sea, ahí no entro ya, ¿no? Y tiene otras artes, ¿no? Y a mí me da la impresión, cuando decimos ha muerto el cine, por volver a la pregunta, es ¿ha muerto el cine respecto a nosotros? Es decir, ya no le hacemos caso al cine, o al revés, el cine ya no nos hace caso a nosotros, está cansado el cine de nosotros, porque a veces, bueno, hemos hablado pues eso, bueno, con los fragmentos que veíamos, ¿no? De puesta en escena, etcétera, etcétera, pero no sé, las personas que hay aquí o las que puedan estar viendo esto ahora en directo, ¿se creen realmente lo que estamos contando? ¿O les da igual? Si les da igual, la verdad es que ha muerto el cine. Sí, y además yo creo que también hay otra cosa, que es que cuando dices lo del cine en relación a lo social, para mí también es el cine en relación, por ejemplo, a lo político, y aquí hay una cuestión de que el cine en relación a lo político y en relación a lo social también tiene que pasar necesariamente por lo formal, ¿no? Por eso, por ejemplo, el ejemplo que citaba antes de Mrs. América me parece tan representativo. Es decir, finalmente nos cuentan una historia que me parece interesante, pero que lo que descubro ahí lo podrías descubrir en un artículo, lo podría descubrir en Wikipedia, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué me aporta, no? ¿Qué me aportan las imágenes, finalmente, ¿no? Claro. Y ahí es donde voy finalmente, ¿qué es lo que aporta Ackerman con sus imágenes? Casi podríamos decir, ahí sí que está, casi podríamos decir, ¿no? Un boicot a una cierta concepción, ¿no? de un mundo patriarcal, porque el boicot está en las imágenes, está en la radicalidad de la duración, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? ¿Dónde está la postura más política y más radical, ¿no? Para mí, en algún punto, tiene que emerger también de lo formal, no únicamente en aquello que nos cuentan. Que, como digo, ¿no? lo que genera, ¿no? es que descubra una historia muy interesante, que me fije también en quién se parece a quién, ¿no? En si las actrices se parecen más o menos al referente real, ¿no? Y eso genera, ¿no? otras... Yo diría también que sí que es verdad que aquí se abriría el debate, pero no lo haremos porque ya sería casi una hora más, que es también entonces toda la relación que se establece en el audiovisual con otras imágenes posibles. Es decir, finalmente, ¿no? Ahí hay ahí es donde entra también la importancia de Internet, ¿no? O sea, la relación, esta supervivencia de la puesta en escena está grabada a fuego, ¿no? en esas imágenes que estábamos viendo, mientras la relación con un pasado histórico de estos relatos, ¿no? que nos van contando últimamente, ¿no? por ejemplo, en un género tan de moda como es el biopic, está en el interés que nos genera, ¿no? en ir a clicar, ir a buscar a Google, ¿no? si eso sucedió de verdad, si se parecen más o menos, ¿no? Los actores y las actrices al referente real, ¿no? Con lo cual yo creo que se generan otros vínculos, casi diría, que no son propiamente, ¿no? Claro, con la historia del cine. Y me parece que estás diciendo es y lo que yo intuyo de lo que estás diciendo, ahí está la cuestión de ¿ha muerto el cine
el cine como cuestión, digamos, del capitalismo no ha muerto. No, El para cine nada. se transforma. O sea, Sí, es sí. decir, ahora estamos pues, con las plataformas, el cine no estará en el cine, en la sala de cine, pero estará en las plataformas. Que adoptan además modelos, recursos y herramientas y maneras de hacer que ya las llevaban a cabo los grandes estudios, las distribuidoras Claro, de toda la vida. Es exactamente, decir, esto no- exactamente. Pero si hablamos del cine como hemos visto las imágenes de puesta en escena y tal, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Ese cine ha muerto? Esa es la gran pregunta que seguimos después de esto preguntando a todos vosotros y vosotras, ¿no? Bueno, ahora continuamos con una pregunta que será un poco larga, así que creo que os dará pie de hablar, de continuar hablando. Yo también ahora pensando, estaba escuchando esta última intervención y pensaba también en las salas de cine, ¿no? Porque parece que en el último año hemos visto universalmente, yo creo, en el planeta más cine y series y películas que nunca. Qué tipo de cine, cómo, etcétera. Y luego también ahora que estabais hablando, supongo que antes era inconcebible pensar que se puede ver una buena película en una pantalla del móvil, ¿no? O en una tablet. Ya no es ni televisor de casa, sino que es verlo en un formato o ver fragmentos o ir rebobinando. Y esto es una pequeña reflexión después de lo que estabais diciendo, pero lo que estaba pensando desde el inicio de vuestro diálogo y de temas tan interesantes que iban surgiendo. Hace, yo creo que ya 10 años que Béla Tarr, un gran cineasta de origen húngaro, hizo su último filme, digamos, un cineasta que todavía creía que el cine es una especie de construcción espiritual, ¿no? El cine como arte. Hizo una especie como de testamento con El caballo de Turín, diciendo que es como se despide de cine porque considera, si no interpreto mal, que el cine ha muerto, que ya no existe y que no hará más películas. No sé si luego hizo o no. Sé que daba clases de cine. Entonces me pregunto si la visión nuestra de que ha muerto el cine va pensando que en este cine como arte, este cine entendido como una construcción espiritual, como una experiencia estética que de algún modo nos puede cambiar, que cada espectador cuando sale de la sala esta película le ha aportado algo y no es necesario que sea Tarkovsky o Béla Tarr, el buen cine, el cine clásico, ¿no? ¿Hablamos de esto o no? Porque también estabais mencionando a lo largo de esta charla del poder visionario del cine, cómo estas películas de algún modo anuncian, como tú decías, ¿no? Y ahora pensamos nosotros, el Blade Runner y todas estas cosas distópicas que seguramente hemos recordado a lo largo de este año, que de algún modo nos han predecido, nos han descrito atmósferas a través de imágenes que nosotros hemos vivido en el último año, en los últimos 10, 20, etcétera, ¿no? Entonces, un poco estas diferentes reflexiones que me ha suscitado vuestro diálogo, pues es como lanzarlo para que podáis recoger lo que os interese y comentarlo en las últimas intervenciones. Gracias. ¿Quieres empezar tú, Carlos? O... No, Violeta. Y si nos recomendaréis alguna película de las que un poco dirían lo contrario, que el cine no ha muerto, que el buen cine no ha muerto. Sí, yo de hecho sí que... O serie. Sí que me parece interesante el caso de Béla Tarr y El caballo de Turín, esta cosa de testamento que tiene la película, porque sí que creo que en cierta manera con esa película, con la obra en general de Tarr, termina alguna cosa. O sea, termina un tipo de cine, incluso diría un cine europeo, en el que, como decías tú, ¿no? Esta cosa de la experiencia estética es fundamental. Creo igualmente, además, en el caso de Béla Tarr, es clarísimo la manera en que, de nuevo, ¿no? esta manera, ¿no? de retratar, partiendo, ¿no? del retrato del pasado histórico en Hungría,
habla en cierta manera, casi podríamos decir, de un estado de ánimo europeo que va más allá de, ¿no? de ese hecho histórico, de un momento histórico. Y sí que creo igualmente que hay algo, digamos, en la propuesta estética de Tar que sí que termina más o menos en esa época. No me parece extraño, ¿no? Que haya un punto de decir, no, yo ya no voy a hacer más, ¿no? O sea, como el caballo que ya no se quiere mover en la película, pues hasta aquí, ¿no? Pero en cualquier caso, ese cine en el que la experiencia estética nos traslada a otro lugar, a estados de ánimo, a estados de pensamiento, etcétera. Yo creo que está absolutamente vivo. Pienso en películas quizá un poco más recientes, ¿no? Una película como Zama de Lucrecia Martel me parece que sin tener nada que ver con el cine de Bélatar, evidentemente, pero que sí que en cierta manera abre la puerta hacia la exploración de la puesta en escena, la exploración del sonido, la exploración de lo que se ve y lo que no. De nuevo tiene un punto también medio ¿no? de invitar a lo atmosférico, al estado de ánimo. ¿Qué película has dicho? No. Zama. Ah. O una película, las últimas películas de Paul Thomas Anderson, por ejemplo, ¿no? Creo que también, por ejemplo, irían, me parece que sí, ¿no? Demuestran que el cine está vivo. Las últimas películas bueno, aunque se ha prodigado poco, pero las últimas películas de Tsai Ming-liang, por ejemplo, es decir, cineastas los hay y películas las hay, ¿no? Eso sí que creo que está. Otra cosa sí que es cierto, ¿no? En relación a lo que decías de la pantalla de cine, del hecho de ir a la sala de cine, ¿no? Que ha cambiado mucho, evidentemente, por cuestiones obvias durante la pandemia, ¿no? Que hemos visto más cine que nunca. Yo sí que es cierto que estoy tentada a pensar que quizá podría ser positivo. Es negativo en el sentido de que, evidente, como todo, en el sentido de que hay salas de cines que están cerradas, con lo cual también hay menos empleos, todo se ha dicho. Todo esto, evidentemente, es en clave negativa, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que se haya recuperado la idea de la reposición, la idea del reestreno, es decir, que el estreno de la semana pasada fuese El Chico de Charles Chaplin, que cumple 100 años, me parece una noticia maravillosa. Que el estreno de hace 2 semanas fuese Crash de David Cronenberg, que es una película de los años 90, me parece una noticia maravillosa. Que hace un mes más o menos el estreno de la semana fuese In the Mood for Love de Wong Kar-wai y otras películas de Wong Kar-wai, me parece una noticia magnífica. Que la gente está yendo a ver estas películas me parece fenomenal. O sea, la idea de que se esté yendo a ver el Chico en cine me parece muy buena noticia. Porque creo además que sí que hay un punto en el que finalmente ahí se recupera historia del cine, se recupera nociones, se recupera la importancia de la puesta en escena, porque son películas además, sobre todo, no diría El Chico y The Mood for Love. Cronenberg yo creo que es más descifrable. A mí en este sentido me parece maravilloso que así sea, pero sí que es cierto que además la película, ¿no? Por su contenido y lo fuerte de sus imágenes pueden llevar a pensar o a discutir sobre otras cosas. Pero me parece que son películas que a nivel estético, a nivel de imágenes, son tan poderosas que es maravilloso que estén, ¿no? Ocupando un lugar importante, ¿no? En las salas de cine. Y luego hay otra cosa, que es que en cierta manera, cuando planteábamos, ¿no? qué es lo que pasa con la crítica de cine, yo hago crítica de cine semanal y la he estado haciendo en los últimos años. Eso significa que no todas las películas que se han ido estrenando cada semana tras semana, pero he visto muchas de las películas que se han ido estrenando semana a semana. Y seguramente he olvidado la mitad de ellas, porque realmente se deshacen como un azucarillo. Entonces, en fin, hay un punto en que realmente me parece que El Chico, que In the Mood for Love, que Crash, son películas que nos dan mucho más. Y sobre todo plantearnos hasta qué punto, ¿no? Cuáles son las películas que se van estrenando semanalmente nos ofrecen este valor y este equilibrio, ¿no? entre lo estético, entre lo narrativo, lo político, lo que nos ayuda a estar en el mundo, ¿no? A comprenderlo mejor, ¿no?
Y en este sentido, justamente, sí que creo que ahí hay algo, ¿no?, que se ha producido que puede ser positivo. Es decir, yo fui a ver Crash hace ya quizá un par de semanas y me parece una película muy, muy adecuada y perfecta para verla a día de hoy. O sea, en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, pero la cuestión es, ¿Crash es la película de ahora? Es decir, como críticos y críticas no somos capaces de ver algo más allá de Crash en el cine actual, Sí, o el pero cine actual no sí. nos da algo que nos permita decir las cosas van por aquí y podemos decir eso, que el cine sigue vivo. Porque claro, estamos hablando de Crash, estamos hablando del Chico, Sí. ya no digamos el Chico, que es una película de los años 20, que son películas, pues eso, de hace muchos años. Yo lo que me pregunto es simplemente, ¿no? Y con esto acabo, si el cine que vemos ahora en salas o ya no digamos en plataformas, ¿no?, tiene que ser ese cine de hace 10, 20, 30 años, que lo recuperemos ahora, que está muy bien, por supuesto, que es perfecto, que lo recuperemos, pero lo podríamos recuperar de otras maneras. Si eso es el cine que se nos ofrece ahora, ¿qué nos queda, no? A partir Sí, yo sí que creo a que... partir digamos, del cine de la actualidad, que nos dice de qué manera vivimos ahora, de qué manera el cine nos tiene que decir de qué modo estamos ahora teniendo algo que ver con la actualidad, con el mundo que se nos ofrece alrededor, ¿no? Esa es la inquietud que tengo, nada más, es una inquietud que Claro, que está muy bien que esté el Chico de Chaplin, sí. que esté Crash y tal, evidentemente es. Pero a partir de ahí, ¿el cine actual tiene algo que ver con nosotros? Pero yo creo que sí, que en el fondo, y además, en un momento como el de ahora, en que se están estrenando, por ejemplo, muy pocas películas en salas porque todas las distribuidoras tienen sus películas así agarradas porque nadie quiere estrenar ahora. Por ejemplo, de las estrenadas este año y recientemente, la última parte, en este año, bueno, en la última parte del año pasado, de 2020, a mí hay dos películas que me parecen maravillosas y que creo que apelan a nuestra época y que ofrecen además, yo creo, algo interesante de lo que está haciendo el cine hoy en día, que son Martin Eden y El año del descubrimiento. Las dos películas en el fondo hablan de la cuestión del proletariado, de la cuestión, digamos, laboral, de la cuestión de clase. Y luego las dos películas, además en formatos totalmente distintos, una es un documental y la otra es una ficción que tiene lugar a principios del siglo XX, que es Martin Eden. Hablan de algo, ¿no?, que es de la necesidad de conectar entre épocas las imágenes, ¿no?, de la necesidad de que no hay un momento concreto en la pantalla, sino que hay un tiempo, casi podría decir, medio líquido, ¿no?, en que el pasado y el presente ahí se entremezclan. Hay una temporalidad extraña en las dos. En Martin Eden es una película de época, pero hay momentos en que esa época, ¿no?, se escurre un poco entre los dedos. Y El año del descubrimiento es un documental hecho en la actualidad, cuyas imágenes parecen realmente que la gente, digamos, que aparecen ahí, estén en un bar realmente en los años 90, ¿no?, por cómo visten, por la estética un poco de la película. Con lo cual, esa cuestión de... Por un lado está el tema discursivo, narrativo y político, pero por otro lado también está algo en las dos de esa materia de las imágenes que a mí me parece absolutamente interesante, de en qué tiempo estamos, ¿no?, y que creo que es muy interesante. Con lo cual, no sé, de repente me he convertido en la optimista, ¿no? Aquí Totalmente. La que cree que por lo menos, digamos, que sí que hay algo a reivindicar. Luego sí que No, claro, salta a mí yo pesimista, que es un poco en qué lugares se están teniendo estas discusiones que estamos teniendo tú y yo ahora aquí, ¿no? Claro. O sea, yo creo que la cuestión es, yo creo que estamos de acuerdo en que hay cosas, o sea, hay cine, hay un cine que
que nos puede apelar de una manera, pero la cuestión es cómo lo recibimos nosotros, ¿no? Y bueno, nos ha quedado muchas cosas fuera en el sentido de, por ejemplo, de qué manera, pues, no sé, los críticos y críticas como nosotros están recibiendo todo eso y tienen posibilidad de expresar todo eso, ¿no? Que eso es algo que creo que se habría de tratar en algún momento, ¿no? Es decir, de qué manera los críticos y las críticas tenemos la posibilidad de hablar de todo eso cuando, pues eso, suplementos culturales, periódicos, etcétera, etcétera, están que no nos dan posibilidad para todo eso, ¿no? Pero eso, bueno, esa sería otra cuestión de la que hablaríamos otro día. Yo me quedaría con la definición que también ha salido ahora hacia el final sobre el cine, ¿no? Que el buen cine o el diferente cine que nos ayuda a estar en el mundo y a entenderlo mejor, ¿no? Me parece una definición que ha salido que da para cierto optimismo. Muchas gracias, Violeta y Carlos, por esta interesantísima charla. Gracias al público virtual que ha asistido a este diálogo. Ya estamos a la mitad de las sesiones. La semana que viene, el martes, vamos a hablar de un tema relacionado precisamente al Premio Nobel de Medicina de este año, CRISPR, con Marc Güell y Tziar González. Vamos a hablar de la investigación biomédica y sus límites éticos. Entonces, espero que nos veamos para esta ocasión. Moltes gràcies, bona nit i fins al dimarts que ve.